acuerdo a cómo ha sido enviada, Señor, y que dé el fruto, Señor, que tiene que dar en nosotros. Padre, guíanos este día, quita las distracciones y déjanos conocerte más, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy concluimos con los mensajes a las iglesias eh, de parte de Jesucristo. Jesucristo está hablándole a las iglesias. Desde el principio vimos que Apocalipsis, realmente el nombre, que en inglés es mucho más fiel, es Revelaciones, es la revelación de Jesucristo. Jesucristo se revela delante de Juan y le da los mensajes de lo que había pasado, estaba pasando y pasaría aún más adelante. Les mencionaba desde la primera vez que comenzamos en que se le ha vinculado cuando oímos Apocalipsis, se nos viene primero más bien el Apocalipsis zombie que la revelación de Jesucristo, y eso es triste, porque pues Apocalipsis comenzamos con el tema de los últimos tiempos, y no es que todo vaya a estallar y vaya a explotar cuando lo leamos y veamos eso, no sabemos cuándo va a ser. De hecho, según lo que dice la palabra, el creyente no va a vivir esa parte, sino el incrédulo. Sí, es el que no dobló rodilla, el que no quiso aceptar a Jesucristo. Sí, es el que va a vivir una situación diferente a la que de nosotros, porque nosotros vamos a ser arrebatados antes de que suceda. Pero, y muchos vamos a estar ya en su presencia para entonces, muchos, ¿sí? Pero sí es importante conocer porque es parte del mensaje de Dios para sus hijos, para que nosotros veamos el consuelo que le da a Juan, pero también la exhortación que le da a toda la iglesia de lo que está pasando en ella, dentro de las iglesias, que cada una de estas iglesias refleja una en este tiempo, ¿sí? Cada mensaje a una iglesia la describe un tipo de iglesia en estos tiempos. Y acuérdate, no describe el lugar, describe a las personas que están dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, les decía la semana pasada, si ves la barba de tu vecino cortar, pon la tuya a remojar. Tenemos que ver siempre. Pablo lo dice un poco más, bueno, la interpretación que dan de Pablo es mucho más elegante cuando dice que nos examinemos que nos examinemos cada uno, ¿no? Si es que estamos en la fe, que a final de cuentas viene a decir lo mismo, porque nuestros frutos, si están de acuerdo al arrepentimiento, pues van bien, pero si no, ¿qué está pasando en la iglesia? Porque son mensajes a la iglesia, a las iglesias, no son mensajes a los incrédulos. El incrédulo está perdido, sea como sea, pero Dios le quiere salvar y es a través de su iglesia. ¿Cómo está caminando su iglesia? Bueno, vimos la semana pasada, escuchamos el mensaje a Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Y veíamos cosas interesantes como en la primera iglesia, a Éfeso, una iglesia fundada por Pablo, donde trabajó mucho también Pablo, y les habla acerca de que él conoce sus obras. Y si tú ves el mensaje a las 7 iglesias, dice, conozco tus obras en las 7 iglesias. O sea, delante de Dios no vamos a llegarle a contar lo que hicimos. Delante de Jesús, Él lo sabe perfectamente. Él sabe por qué sucedió una u otra cosa. Pero el tema es conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos, has probado a los que deciden ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente, pero tengo contra ti, iglesia de Éfeso, una cosa, que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Las obras que estás haciendo hoy las estás haciendo fuerte y con ganas, y que estás trabajando con todas las personas y salen a las calles y hacen y esto y lo otro, pero ya no es el motor
Jesucristo. Vamos a hacer porque somos iglesia. Vamos a repartir porque somos iglesia. Ya no predicamos a Cristo crucificado, liberando al cautivo, ¿sí?, del fin de muerte eterna por su sangre. Eso le dice a la iglesia, que sí, sé que has sufrido, sé que estás trabajando, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tienes el mismo celo que debes de tener, pero ya no es, el motor ya no es el mismo, ya es la costumbre, ya es el hábito, ya es que estamos haciendo un montón de cosas, pero no es Jesús. Tienes que regresar. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Mensaje a Esmirna: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué eres rico? Más adelante vemos, es porque has confesado mi nombre, porque has mantenido la fe, porque sigues en la batalla. Eres pobre, te estás atribulado. Es una iglesia muy perseguida, tal vez, muy menospreciada. Pero dice, pero eres rico porque me tienes a mí. Ahí estoy yo. No me has dejado a un lado. Eso es lo que importa. Has probado a los demás, te van a echar a la cárcel, dice Satanás, dice, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. ¿Sí sabes qué significa diablo? ¿Qué significa? Acusador. Bueno, ¿qué va a pasar? Aquellos que acusan a los creyentes son diablos. Aquel que acusa es diablo, eso significa diablo, acusador. ¿Sí? El anticristo, ¿quién es el anticristo? No, van a decir muchos. Pero realmente el anticristo, según Primera de Juan, es todo aquel que está en contra de Cristo. ¿Y cuántos están en contra de Cristo? Un montón de gente. La mayoría del mundo. Entonces, hay persecución con la iglesia, pero tú tienes a Jesucristo, eres rico. O sea, ahí no hay pierde, tú estás bien. Pérgamo, yo conozco tus obras y donde moras que está el trono de Satanás, pero te retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, y testigo fiel que fue muerto, Antipas, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Cuál era el trono? Había un trono, según eso, dirigido a Zeus y también a Esculapio, que es el padre de la medicina, pero hacían mucho sacrificio y era muy perverso todo allá. Antipas, según dice en la tradición, lo mataron dentro de un becerro, lo quemaron vivo, dentro de un becerro de bronce. Así que como ejemplo a los cristianos, y los cristianos no se echaron para atrás. Si eso fue real, es según la tradición. El que se sabe esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam y que llevan a la idolatría y a la fornicación, que también los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas era algo semejante, y también la de Jezabel era lo mismo. Permitir la idolatría que te lleva a darle rienda suelta incluso dentro de la iglesia como creyentes a las pasiones carnales, que son las que Dios nos dice tenemos que controlar. Para eso nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Pero el mensaje a Tiatira sería el último que vimos la semana pasada. Conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y obras y muy bien todo, pero tienes a Jezabel, la profetisa, ahí también regando el atole, enseñando cosas que no debe haber cerca de la iglesia. Primera de Corintios, que dice que hay cosas que ni siquiera se hable de esto. O sea, ya mucho menos enseñarlo, practicarlo, compartirlo. ¿Sí? La falsa doctrina, las herejías
las perversiones que se estaban viviendo, porque a veces lo que queremos es tener la iglesia llena. Qué bueno que tengamos la iglesia, es que mejor que estén aquí, que estén en el mundo, sí, por cierto tiempo, pero si me empiezan a contaminar la iglesia, tenemos que tomar medidas. Recibimos a quien sea y de repente todos los, por ejemplo, los jóvenes empiezan a tener, oye, dudas, oye, ¿por qué? ¿Por qué si ellos dicen que está muy bien y todo está cool, todo lo que se hace? Y tú vas a decir, foco rojo, de foco amarillo ya no es, se brincó a foco rojo. Tienes que poner atención qué es lo que dejas entrar en la iglesia. Porque la iglesia está abierta para todos, mientras vengan a ser transformados, convertidos y salvados por Jesucristo. Pero una vez que eso ya no pasa y que al contrario hay quien se dice creyente y está perjudicando la fe de los hermanos, también se le exhorta, ¿recuerdas a Pablo en las cartas pastorales? Se les exhorta, se les anima, se les reprende y si no, se entregan a Satanás, o sea, se excomulgan de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están perjudicando la fe de los demás. Yo te quiero ayudar, pero tú no quieres dejarte ayudar. Entonces necesito yo cuidar al resto de la iglesia que sí debo de cuidar y que sí está participando de la fe. Y llegamos al mensaje a Sardis. El mensaje a Sardis es del que primero que acabamos de leer ahorita. Y fíjate que cómo va describiendo Jesús todo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, al pastor, al que está dirigiendo esta iglesia en Asia Menor. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Y qué pasa? Estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tienes nombre de que vives. Es una iglesia pujante que se ve que está creciendo bien, que tiene una alabanza padrísima, que tiene todo, pero algo no está checando ahí. Fíjate donde nos dice qué es lo que está pasando. Versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Tristemente en estos tiempos hay iglesias pero muy, es más, creo que una de las más grandes del mundo, que no predican temas como pecado, infierno, y cosas y puedan incomodar y hacerte sentir culpable, porque te queremos que veas que tú tienes todo ahorita, puedes vivir la vida eterna en este momento, y no es así. Sí te das cuenta como de cuáles, ¿verdad? A veces hasta les ponemos para escuchar sus mensajes motivacionales, pero no tocan el infierno, y no tocan el pecado, no tocan la condenación. ¿Y qué sucede cuando no tocas eso en un lugar donde tienen que estarte recordando constantemente tu condición, mi condición pecadora, y que estoy en la carne y puedo caer fácilmente? ¿Qué va a pasar cuando no te recuerdan eso? ¿Sabes qué? Lo vivimos de cerca, que empieza a entrar nuevamente el pecado. ¿Por qué? Porque ya no me siento condenado. Tenemos que recordarlo constantemente, si no se nos olvida la parte del pecado. ¿Y qué sucede? Que es una iglesia en donde el más pecador tiene ya un cargo, ya está pastoreando sin que Dios le haya autorizado de esa manera. Y llega a este punto a que Jesús le dice, parece que está muy pujante y vive la iglesia, está muy viva, pero está muerta. ¿Por qué? Porque la gente no está siendo santificada por la palabra de Dios realmente. Solamente vienen a entretenerse, a tener un club cristiano muy grande y nos la llevamos bien, nos vamos a comer rico al final, nos vamos a jugar al parque, nos reunimos para ver películas y demás, pero no con el fin de
exaltar a Jesucristo, primeras obras, ¿recuerdas? Y de aquí que has dejado tu primer amor. Vuelve a tus primeras obras. Y le dice de esa manera, tanto así que otra vez, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Qué recibiste, oíste? El Evangelio, la salvación a Jesucristo. Tú recibiste eso, tú lo has oído, guárdalo y arrepiéntete. Nuevamente tienes que hacer vivo ese mensaje, porque si no se predica a Jesucristo crucificado, no estamos predicando nada. Solamente venimos a reunirnos en un lugar donde nos sentimos más seguros, o es que con nosotros, con ustedes sí puedo hablar de como cristianos. Muchas veces nos han dicho eso, ¿no? Es que en otro lado no puedo. Digo, pues deberías. Una vez que se acostumbran a escucharte, ya no se les hace raro, pero más bien nos da pena hablar como creyentes, vivir como creyentes y participamos en las cosas que no convienen y no estamos siendo santificados. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas. Tema de no haber manchado y andar en vestiduras blancas es el tema de la santificación. Y hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? La salvación en Jesucristo nos justifica, pero comienza una santificación en nosotros. Va mostrándonos el pecado y nosotros vamos apartándonos de él, nos vamos acercando a Jesucristo, siendo más como él, siendo santificados a la imagen de Jesús. Y dice, y aún hay algunos en esta iglesia. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Recuerdas que va a haber una transformación tuya? Vas a estar en un cuerpo glorificado una vez que estemos en la presencia del Señor. Bueno, le está hablando que de esa iglesia que es de Cristo, no todos van a estar con Él. Y eso es lo triste y esa es la exhortación. Pero les dice, esto es el ánimo que les da: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En todo lugar hay un remanente, en toda iglesia. Nunca podemos juzgar una iglesia como un total en cuanto al el error que puedan estar. Ahí hay mucha gente que genuinamente está buscando a Jesucristo. Tristemente encontraron un lugar donde no se les está alimentando de la manera correcta. Entonces, no podemos decir, esta iglesia se va a ir al infierno, jamás. ¿Sí? Pueden estar en la zona, pueden estar cometiendo errores, podemos estar equivocados en ciertas cosas, y el Señor nos va a revelar a través de la palabra qué es lo que tengamos que corregir. Y eso es lo que tenemos que anunciar a la iglesia, y eso es lo que tenemos que predicar a todos para limpiarnos, vestirnos nuevamente de esas vestiduras blancas, ¿sí? Y sabernos amados y santificados y glorificados en los tiempos postreros. En varias de los mensajes, como en este, donde habla en el versículo 3, que se arrepienta, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si bien aquí no habla acerca del arrebatamiento, pero sí habla de estar siempre atentos. En Marcos capítulo 13, versículos 33 al 37 dice así. No sé si lo tenemos, pero si lo tenemos: mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana.
para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, y a lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Por cierto, sí, sí saben que hoy tenemos la Santa Cena, ¿verdad? Y ya, bueno, ok. Digo porque solamente recordando. ¿Cuál es el libro de la vida del que dice no borraré? El contrario, va a mantenerse escrito ahí y confesaré tu nombre. El libro de la vida se refiere a un registro celestial, se escucha, se entiende como un registro celestial que contiene los nombres de aquellos que han sido elegidos para la vida eterna. Es un símbolo de la gracia de Dios y la salvación a través de Jesucristo, y aquellos cuyos nombres no están en este libro enfrentarán consecuencias eternas. En Lucas capítulo 12, versículo 8 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles. Así es. Y esto es importante tenerlo muy, muy, muy presente. Esto es lo que le está diciendo. Y dice al final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a Filadelfia, que es el sexto, dice así, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y a esto se refiere precisamente en cuanto a las obras. Yo conozco tus obras, en todos los casos, yo conozco tus obras. Bueno, se refiere a esto, a guardar la palabra y confesar el nombre de Jesucristo. O sea, realmente el creyente mantiene esta fe, siempre. Ahí inicia la fe. Yo creo en Jesucristo, creo en su obra redentora y creo en su palabra, ¿sí? Que es la norma de fe y conducta de nuestra vida. Si no hay esto, pues, ¿cuáles obras? Obras buenas, lo hemos visto, lo hemos platicado. Mucha gente puede hacerlas. ¿Sí? He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Había una oposición muy fuerte en cuanto al grupo de judíos en ese tiempo, pero ya no eran judíos puros, ya eran provenientes del exilio, digo, de diferentes situaciones, pero todos querían aportar, ¿no? Todos querían decir, es que, de hecho, estaban en contra de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían la fe en Jehová, y es la fe que tenía Pablo antes de ser Pablo, cuando era un Saulo que perseguía a los cristianos. Entonces tenían mucho ataque acerca de ellos también, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Pero lo interesante aquí es que dice, ellos te van a reconocerte como un creyente verdadero, porque yo te he sostenido, te he amado, la iglesia sigue edificándose en mí. Es lo que le dice, o sea, no tengas miedo de la oposición, de la gente que ataca, la gente que quiere denostar tu fe, porque yo sostengo tu fe. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y la mayoría de los que han estudiado, más teólogos, hablan de que este es uno de los versículos que sostiene el hecho de que la iglesia va a ser arrebatada antes de que venga la gran tribulación, ¿sí? Que nos va a librar de esa prueba que viene sobre el mundo entero, en donde
Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesar que Jesús es el Señor, toda rodilla se doblará delante de Él, pero ya el arrebatamiento va a haber sucedido, ¿sí? Al que venciere, a la iglesia de la Odisea le está diciendo que se encuentra espiritualmente bien, aunque haya mucho menosprecio también y mucho ataque, se encuentra bien, porque ha guardado la palabra de su paciencia y Dios, Jesús le va a guardar. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, a cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea, va a estar conmigo eternamente. A final de cuentas, esto es lo que significa. Y en todas las que llevamos vistas hasta este momento, este es lo que menciona al final, como los que andan en vestiduras blancas aún, como le dice en Tiatira, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, solamente retengan lo que ya tienen. Y entonces, al que venciere, versículo 26 del capítulo anterior, guardaré mis obras hasta el fin, y yo le daré autoridad sobre las naciones y regirá con hierro. Y en Pérgamo dice, les dice al final, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos, y con la espada de mi boca, que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, arrepiéntanse, hay tiempo. No está aún llegando la condenación y mandando al infierno a nadie, sino que, recuerda esto, Jesús lo dijo de su boca, Hijo del Hombre no vino para condenar, vino para que seamos salvos a través de Él. Eso es lo que quiere decir. Entonces, las cartas a la iglesia, de nuevo, no son de condenación, son de exhortación a volver a las primeras obras. Y de nuevo dice, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Sí? Si retienes la Odisea, digo Filadelfia, si retienes la palabra como lo has hecho hasta hoy, tú estás del otro lado, estás conmigo. ¿Por qué? Porque me amas, porque tienes fe, porque entiendes que el sacrificio fue para salvarte, para rescatarte de las garras del infierno. ¿Sí? De ahí te rescató, de ahí, hasta ahí habíamos caído, de ahí nos sacó el Señor. Muchas veces, o si lo que podemos ver también entre líneas en todas estas cartas, es que las situaciones los han llevado a tomar medidas diferentes y se han perdido en todo eso, pero no entendemos que las pruebas también, a veces no entendemos que las pruebas son para hacernos crecer en fe, crecer en confianza en Jesucristo, en el Salvador. ¿Por qué? Porque si recordamos, por ejemplo, lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 en adelante, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? ¿Mediante qué? La fe. Todo se trata de fe en Jesucristo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora podemos estar alegres por eso que viene, ese regalo, esa herencia que nos da, pero por este tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y le dice a la iglesia, entonces toda la Biblia está escrita para la iglesia, ¿sí? El Evangelio para todos, pero para los incrédulos, para que conozcan la salvación en Jesucristo, y el resto de la Biblia es para el que cree. El que no cree, pues la mayoría de las cosas dice esto sí, esto no, esto sí, esto no, porque a mí me gusta esto, pero esto como que se me hace muy extremo. Ajá. Y el mensaje de la Odisea es uno de los, bueno, todos son interesantes, pero es uno de los más fuertes, ¿sí? Y le dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, y te vuelvo a decir, cada vez que digamos, ¿qué estoy haciendo para Dios? Créeme, Dios lo conoce, ¿qué estoy pensando? ¿Cuál es mi intención en esta situación? Cualquiera que sea. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Decía un pastor, tenemos una pierna dentro de la puerta de la iglesia y la otra pierna afuera en el mundo. Y estamos jugando, diríamos, con lo mejor de dos mundos. No podemos estar en los temas espirituales, no podemos estar jugando con fuego. Nos vamos a quemar, indiscutiblemente. ¿Sí? Le dice a esta iglesia que se ha vuelto autosuficiente. ¿Cómo lo sé? Le dice en el 17, porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y hay muchas iglesias así, que como tienen el poder, es más, se atreven a veces a decirle a otras iglesias que es porque están en pecado, no tienen suficiente fe, que están como están. Sin embargo, como dice ahí, son tibios, es algo semejante a la primera iglesia. ¿Por qué? Porque también son lugares en donde te pueden decir, sí, estás en pecado, pero voy a estar orando por ti para que lo puedas dejar un día de estos. Y mientras se muere la persona o sigue en pecado, pero o sea, es radical. Jesús nunca nos dijo, jamás predicó que el pecado, que la paga del pecado es muerte, pero lo puedes dejar poco a poco para que dejes de morir poco a poco, ¿no? No es así. La paga del pecado es muerte y no sabemos si mañana nos mandan nos mandan llamar a pedir cuentas y nosotros qué cuentas vamos a dar. Es ser frío, decía también ese mismo pastor. Si vas a pecar, están siendo cristiano, y si vas a pecar, no peques así de, mejor vete con todo. Es lo mismo, estás pecando. No hay pecado chiquito o grande. No es que el pecado original, si no entendemos el tema, mejor ni lo tratemos, porque pecado es pecado delante del Señor. Por eso Él murió por nosotros, para ser perdonados de el pecado. Y que nosotros podamos entender qué es lo que agrada y no a Dios y caminar ya no como fríos ya no como tibios o como fríos, sino realmente estar metidos con todo en las cosas del Señor, ¿no? Estar involucrados en Él, queriendo que cada día nos muestre más su gracia y ser creyentes en Jesucristo, reales.
y no terminar siendo un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, que es lo que somos delante de Dios. ¿Por qué? Porque puedes ser muy rico y tener todo el equipo y tener todo controlado, no, aquí no falta nada. Pedimos, pero solamente por si acaso nos llega a pasar algo. Pero delante de Dios, ¿qué es eso? Si todo aquí se va a quedar, todo se va a quemar, nada va a trascender sino el alma, el espíritu de cada quien. Entonces eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, fe. O sea, regresa a la fe. Cuando habla acerca de lo más importante al oro refinado es la fe. ¿Sí? Compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico. De esta manera sí vas a ser rico, como lo es la iglesia. ¿Cuál es la iglesia rica? Esmirna. La de la iglesia rica que es pobre, pero que es rica, ¿no? Esmirna. Pero también dice, y vestiduras blancas para vestirte, que te puedas santificar realmente. Y no que creas que estás en ese proceso, pero no lo estás viviendo. Vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que puedas ver el pecado y entregarlo al Señor y te arrepientas y caminar de mala manera segura y en Él sin que te vuelvan a sacar los trapitos al sol. Y dices, bueno, dices tú que estás bien, pero yo aquí te veo otra vez desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y si en cambio nosotros somos ricos en fe, vestimos la santificación y aún más hemos, sobre todo, ¿no? Porque si no, no lo podemos vivir de esa manera. Nos hemos arrepentido realmente y hemos recibido ese perdón. Dice, lo que me queda es ungir mis ojos con colirio, tener la mente de Cristo, caminar en fe con Él. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 a 16, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, aquel que no está caminando en el Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. ¿Sí? En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie, de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Ahí tenemos la. No es que ya penses igual que Jesús en todo, porque de repente vamos a decir, no es que Jesús me dijo que hiciera esto. ¿Dónde dice en la Biblia? Muéstrame versículo bíblico que sostenga lo que me estás diciendo que vas a hacer, porque si no te vas a dar contra la pared de nuevo. Sí, es importante entender esto. ¿Sí? Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo, volvemos al tema del versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, no te asustes de lo que te estoy diciendo. Te amo y te estoy dando la oportunidad de volver a mí. ¿Y cómo lo invita nuevamente? Con una porción que de verdad se usa de una manera muy rara, pero le está diciendo aquí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de dónde? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Una carta, un mensaje de Jesucristo a una iglesia. Le está tocando a esa puerta de la iglesia de la Odisea y le está hablando a todos los que son tibios, que es la iglesia completa. Ya es tibio, pero le dice yo, porque aquí no les dijo, bueno, hay algunos que no están tibios. Hay algunos que no han manchado. Aquí les dijo, yo estoy tocando en la puerta. ¿Sí? Y si alguno oye mi voz a una iglesia que está mal, completamente mal,
Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, lo mismo que le dijo en todas las otras cartas, que iban a ser vestidos con vestidos blancas, que les dará, que los haría columna también. Lo mismo significa esto. Le habla a la iglesia, no al incrédulo, le habla al supuesto creyente que ya está dejando a Cristo de lado. Y ahí es una exhortación muy fuerte. Aunque se escucha muy bonito, es una exhortación muy fuerte. Está hablando a una iglesia que ya le cerró las puertas a Jesús. Está tocando en la iglesia Jesús. ¿Ah? Nos está tocando en la iglesia. Y es ahí donde yo les digo, tenemos que escuchar a Pablo diciendo, examinaos a vosotros mismos. Todos nosotros, cada día, tenemos que examinarnos como creyentes. Sobre todo cuando de repente derrapamos. Si ya no nos resbalamos, derrapamos completamente. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora sí, no los quiero dejar ir así como, sino les quiero recordar esto. Jesús le está escribiendo, está escribiendo a las iglesias, pero se le está revelando a Juan y le está diciendo, mira, tal vez tengan muchas dudas de lo que está pasando con los creyentes de diferentes lugares. Las iglesias, ustedes están viendo en qué condiciones están. Bueno, están así por esto. No hay o sea, si quieren ver claramente lo que está pasando en la iglesia, vean esto. Por eso están no soportan la persecución, el acoso de los incrédulos o incluso de los mismos judíos o de la gente que está en contra de Dios. El mundo que no conoce a Cristo es anticristo, lo dijimos hace un ratito. No hay mucho que buscarle en esto. Van a llegar los últimos tiempos, pero anticristos vas a encontrar donde quiera, porque hay mucha gente que ataca a Jesucristo. Sí, mucha gente. ¿Sí? Y esos son los anticristos. Pero el Señor sigue siendo rey, sigue gobernando sobre todo. Pero te digo, tenemos que vernos en ese tiempo recibiendo el mensaje, ¿por qué estoy como estoy? Bueno, les he dicho, muchas veces nos dicen, tienes pecado oculto. Bueno, ¿sabes qué? Sí tenemos que examinarnos todos los días. Tenemos que examinarnos porque tal vez no he dejado algo que debo de y me mantengo en pecado. Tengo que corregirlo. Digo, es que no puedo, es que los tiempos, es que no tengo el dinero, es que pídele a Dios. ¿Es tu intención solucionar el pecado en el que te encuentras? Pídele a Dios. Y Dios, créeme, ese sí es un propósito que Él quiere en ti. Que te apartes porque Él te quiere santificar. Pero te tienes que apartar del pecado. Tienes que orar por esa dirección, tienes que orar por esa intención y Dios lo va a hacer. Va a poner los medios necesarios para que todo sea solucionado. Sin embargo, si nada más vemos que hay problemas y yo soy creyente, sí, pero el creyente se aleja del pecado, lo deja, ¿sí? No se aleja de la iglesia, donde le enseñan el pecado, se aleja del pecado. Cuando le predican en la iglesia, dice, tengo que solucionar esto a como dé lugar. Pero cuando me cae a mí la piedrita, en la mayoría de los lugares, por eso ves a veces mucha gente flotante. Aquí ya tenemos tiempo que estamos muy constantes, pero en iglesias hay mucha gente flotante porque cuando llega la pedrada, salen corriendo. Ok, si yo no le aviso, bueno, pedrada porque así lo toman, ahora sí me tocó. ¿Cuál es Jesús hablando? Sí, Jesús no es ni piedra, es una espada de doble filo que discierne hasta donde no. Así rápido, ya nos tardamos, pero así rápido. El caso que se me vino ahorita como ejemplo de esto es, creo que alguna vez lo comenté, de una persona que ya tenían 2 ocasiones que iban a la iglesia cuando estábamos allá arriba.
Y ya en algún momento, ya lo conocía a él, lo conocía de unos años atrás también a otra iglesia, pero no, pensé que era la esposa. Y ella dijo, pastor, y aquí sí nos van a dejar servir. Ah, pues, por supuesto, pero cuando ya estén como que un poquito más eh, relacionados con la iglesia, con la doctrina, con lo que se predica, que nos conozcan y demás, con lo que se hace en la iglesia. Sí, no, le pregunto porque en la otra iglesia nos dijeron que por políticas de la iglesia teníamos que estar casados para poder estar sirviendo. Digo, pero son novios o son, pues es que ya vivimos juntos desde hace tiempo, pero pues estamos pensando, pero es que no son políticas de la iglesia, le digo, no son políticas de la iglesia, es lo que dice el Señor, lo que dice la palabra. Y si como creyente, aparentemente, te vas con esa idea a otra iglesia y vas a brincar de iglesia y de iglesia en iglesia hasta que no entiendas que no es una política del mundo, es Dios hablándote en cada iglesia. Arregla esto. Pero así muchas cosas, ¿sí? Hay quienes están metidos en la pornografía y que nadie sabe de eso porque pues, es privado, ¿no? También, y le digo, en algún momento supe de un líder de jóvenes y es que todo el tiempo oraba por lo mismo porque estaba enganchado en eso. Digo, pues por lo menos deberías haber dejado esa posición porque no estabas en condición. Tal vez dejándolo y viendo que hay una consecuencia real, entonces hubieras entendido que se trata de vida eterna y no solamente de una posición. Pero no dejamos por la ganancia a veces que tenemos o por no tener pérdidas mayores. Pero la pérdida mayor es, imagínate, quedarte afuera del reino de Dios. De eso se trata la exhortación a las iglesias. Cada uno recibimos un mensaje. Hoy es día que recordamos precisamente que Jesucristo vino a pagar por cada uno de nosotros. Y vamos a celebrar la Santa Cena. Realmente que